En 2017 se registraron más de 220.000 nuevos casos de cáncer en España y para 2035 se estima que lleguen hasta los 300.000. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. Una enfermedad que es hoy la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres. Estas terribles cifras son resultado del aumento de la población y de su esperanza de vida, pero sobre todo de unos hábitos de vida poco saludables. La obesidad causa el 5% de los tumores, el alcohol el 10% y el tabaco el 30%. Luego está el sol. En nuestro país se diagnostican 74.000 cánceres de piel al año. 4.000 son melanoma, uno de los más mortales y cuya incidencia no deja de crecer. Dijo Woody Allen aquello de que las palabras más bellas en lengua inglesa no son I love you, te quiero, sino it's benign, es benigno. Y es que hoy en La Otra Ciencia nos hemos propuesto hablar de algo tan terrible y delicado, pero también tan apasionante y esperanzador desde el punto de vista científico como el cáncer. Como es un tema enorme, inabarcable, hemos querido centrarnos en un caso, uno de los más mortales, eso sí. Hoy vamos a hablar en La Otra Ciencia del melanoma. Cáncer para mí genera tristeza. Siempre que vemos la palabra cáncer nos referimos a una cosa que da miedo, que nos angustia. El cáncer se desarrolla como se desarrolla otro tipo de enfermedad. Cada uno, unas personas puede ser un componente genético que tengan. No lo sé, científicamente no lo sé. Pero vamos, supongo que cosas que lo que respiramos, lo que comemos, porque es una enfermedad que tenemos, por desgracia, todos muy cerca. Para aliviar nuestras dudas sobre el cáncer y en particular el melanoma, hemos venido hasta uno de los centros de investigación más punteros del mundo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Aquí hablaremos con la doctora Marisol Soengas, una especialista de talla mundial en la metástasis del melanoma. Convenientemente, la doctora Paloma Borregón, especialista en dermatología, nos ayudará a navegar esto del cuidado de la piel. También visitaremos los laboratorios donde investigan y desarrollan una de las mejores armas que tenemos contra ese cáncer de piel. Me refiero a los protectores solares. Y de paso despejaremos algunas de las dudas y mitos que hay sobre su uso. Y todavía hay más. Hablaremos también con los investigadores Héctor Peinado y Óscar Fernández Capetillo. Y el plato fuerte nos lo dará la directora de este centro, la doctora María Blasco. No sé cuál es la diferencia entre melanoma y cáncer de piel. Cuando oigo las dos expresiones las relaciono mucho. La diferencia entre un cáncer de piel y melanoma, yo pienso que es lo mismo, pero supongo que habrá algunos que sean benignos y otros que sean malignos. Entre cáncer de piel y melanoma, la diferencia, pues creo que es muy poco. Pues que igual la gente no está concienciada de lo que realmente es. Para resolver la diferencia entre cáncer de piel y melanoma, pero sobre todo para aprender de una de las líderes globales en investigación del melanoma, entramos en el laboratorio de la doctora Marisol Soengas. Queremos hablar de cáncer de piel y creo que hay un poco de lío. A veces entre qué es un cáncer de piel y qué no, qué es melanoma, me ha salido un lunar, oh Dios mío, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo lo sé? La piel, que es nuestro órgano más grande que nos protege del exterior, pues tiene distintos tipos de células. Entonces, cada uno de estos tipos de células puede dar lugar a un tumor. Y de hecho, los cánceres de piel son los más abundantes. Los melanomas están derivados de una célula que se llama melanocito. Y por eso el nombre de melanoma. Y es la célula que es responsable de que nos pongamos morenos. Los lunares son grupos de melanocitos. A lo mejor lo que no se sabe es que para que se formen estos grupos de células, estos melanocitos se tienen que dividir. Por eso entran en actividad los mecanismos de supresión tumoral y son benignos en general, la mayor parte de los lunares. El melanoma es la otra parte, la parte cuando esta división celular no se para y entonces ya se dividen y es un tumor, la verdad es que interesante científicamente y luego muy problemático. Es muy agresivo, ¿no? Es muy agresivo. Es el único tumor en el que el pronóstico se mide en base a milímetros, de hecho, décimas de milímetro de grosor. ¿Qué me dices?
El melanoma es uno de los tumores más agresivos que hay, con apenas milímetros de tamaño. ¿Cómo distinguirlo de un simple lunar? Para saber qué buscar, hemos querido pedirle consejo a la doctora Paloma Borregón, especialista en dermatología. Los lunares nos los tenemos que cuidar básicamente vigilándonoslos. Los melanomas siempre ponemos una regla muy fácil para que todo el mundo pueda saber cuándo sospechar, y es la regla del ABCDE. En concreto, os he traído unas imágenes para que podáis ver cuándo hay que sospechar que una lesión está malignizando. Esta es una imagen de un nebus melanocítico, es decir, un lunar, los dermatólogos lo llamamos nebus melanocítico, que es una lesión pigmentada, es decir, una lesión de color marrón, que como vemos es redondeada, homogénea, pues esto es un lunar. ¿Cuándo tenemos que sospechar? Pues tenemos el ABCDE, como os he dicho, la primera letra es la A. La A es la asimetría. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión que es asimétrica. Como vemos, hay zonas donde no hay lesión, hay zonas por las que está más elevado, hay zonas que están más oscuras. Esa es la asimetría. Primer motivo de sospecha. La segunda es la letra B, que son los bordes irregulares. Como vemos, ya no es una lesión redondeada como el lunar, sino que lo que tenemos son bordes, fijaos, en algunas zonas estrellados, otras zonas como más puntiagudos, podríamos decir. Pues esa es la B. La siguiente es la letra C, C de colores. Ya no es que sea más o menos oscuro, sino es más peligroso cuando hay muchos colores dentro de la misma lesión. Por ejemplo, tenemos lesiones que tienen dentro de la misma gris, negro, marrón claro, marrón oscuro. Eso nos debe hacer sospechar, sobre todo los colores más oscuros o los colores grisáceos o rojizos dentro de una lesión que parece un lunar, pero no lo es. Por otro lado, la siguiente es la D, que es el diámetro. Lesiones grandes, a partir de 6 milímetros, nos deben hacer sospechar más, tienen más riesgo de ser un melanoma. Y como vemos, por ejemplo, esta es una lesión muy extensa, con lo cual nos debe preocupar. Y esto se liga un poco con la siguiente letra, que es la letra E, que es la evolución. De manera que si nosotros hace unos meses teníamos esta lesión y nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo ahora esa lesión es así, esto nos debe hacer acudir muy rápido al dermatólogo, ya que la evolución es muy importante. Cuanto antes se haga el diagnóstico, más probabilidades de que este melanoma, este cáncer con tanta capacidad de diseminarse por el cuerpo, no lo haya hecho. Con lo cual, ante la mínima sospecha, si vemos alguno de estos cambios en las lesiones de color marrón oscuras que tenemos, debemos acudir al dermatólogo, ya que el diagnóstico precoz puede salvarte la vida. El cáncer puede que aparezca en un lugar y luego se reparta por todo el cuerpo. Es lo que se conoce como metástasis y es particularmente preocupante en el caso que nos ocupa hoy, el del melanoma. El melanoma propiamente nunca mató a nadie, ¿no? No te mueres de un tumor en la piel. De lo que uno de los pacientes acaban por morirse cuando no se pueden tratar es porque estas células, por eso se diseminan, si llegan al hígado, pues digamos que empiezan a desarrollarse, a dividirse y al final acaban ocupando todo el hígado. Entonces alteran la función de este órgano. Y esto es el melanoma pues, en hígado, en pulmón, diseminación al cerebro, también muy frecuente, a los huesos. Desde la fecundación, solo somos células en constante división. Es muy importante que las células se dividan para dar lugar a tejidos, a órganos, a un individuo. Una vez llegada a la etapa adulta, la división es también importante para reemplazar células que se van muriendo cuando envejecen o se dañan. Algunos factores, como algunos productos químicos o la radiación ultravioleta, son capaces de dañar nuestro ADN y provocar mutaciones que inactivan estos genes y hacen que las células empiecen a dividirse sin control, generando agrupaciones de células llamadas tumores. En algunas ocasiones, las células de un tumor se separan y entran en la sangre que las lleva a otras partes del organismo. A este viaje se le llama metástasis. Y cuando esas células llegan a otras zonas, se implantan y crean otro tumor. Como nuestro cuerpo tiene un espacio limitado, estos tumores ponen en serias dificultades a los órganos en los que crecen, llegando a dejar sin funcionamiento a dicho órgano, y muchas veces a afectar a todo el organismo. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo hoy en día. Pero además, algunas previsiones apuntan a que su incidencia puede aumentar hasta en un 70% en las próximas décadas, pudiéndose alcanzar los 24 millones de nuevos casos para 2035.
Vamos, eso significa que 1 de cada 2 hombres y casi 1 de cada 3 mujeres sufrirán un cáncer en su vida. Para preguntar por qué unos tumores logran esparcirse por todo el organismo y otros no lo hacen, visitamos el laboratorio de un viejo amigo de Nueva York, ahora afincado en Madrid. Se trata de Héctor Peinado, jefe del grupo de microambiente y metástasis del CENIO. ¿Sabemos o sabéis qué anima a esas células, a ese tumor primario, a empezar a lanzar pequeños mensajeros, pequeñas células que van eventualmente a crear una metástasis? Sí, bueno, ¿qué anima? Realmente es la supervivencia, es el instinto animal de supervivencia. O sea, un tumor es un ente como tal y lo que trata es sobrevivir. El hecho de metastatizar significa mayor supervivencia, como cuando emigras a otro país para buscar un país mejor o vivir allí, pues eso es el tumor. Busca otro entorno, un microentorno, donde pueda vivir mejor. Ahora, cuando llega a ese entorno donde vive mejor, puede vivir o no. Hay otras veces que no. No siempre que hay un tumor primario, como has dicho, hay metástasis. A veces se van y mueren esas células y está erradicada. Otras veces te dan una terapia y está erradicada. Sin embargo, ellas buscan lo que nosotros llamamos un microambiente adecuado donde vivir. Y eso es como irte de veraneo a Laponia o irte a Hawái. O sea, realmente en Laponia morirás y en ese caso esa metástasis no se hará, o en Hawái estarás tan tranquilamente sano. Y eso precisamente es lo que estudiáis en este laboratorio, sí, ¿no? Justo. El laboratorio se llama microambiente y metástasis por eso, porque estudiamos cómo esta metástasis, dependiendo de un microambiente, que es simplemente un entorno dentro de tu propio organismo, se puede desarrollar o no. Y estamos viendo qué factores controlan eso. ¿Cuánto se sabe de estos factores en el caso, por ejemplo, uno de los casos que nos interesa hoy mucho en el programa, que es el de melanoma? Sí, bueno, pues la verdad es que hay muchísimos factores, es multifactorial. Una metástasis no ocurre por una causa, suele ser un factor genético en el tumor primario, un factor microambiental, dependiendo, yo qué sé, fumas o no fumas, bebes o no bebes, estás obeso o no estás obeso. Hay una serie de factores que van a contribuir a un tumor primario. Luego hay otros que van a contribuir a la metástasis. Y en el melanoma, el mayor problema del melanoma es su agresividad. Metastatiza desde que tiene milímetros, por eso es importante. Que tienes un lunar raro, pues te vas al médico, ¿no? Para ver que te diga, oye, pues tiene mala pinta, tiene buena pinta, no pasa nada, es un nevi, es básicamente un lunar. Pues ya está, estás tranquilo. El melanoma con milímetros es capaz de metastatizar y el problema del melanoma es su rapidez de evolución. El cáncer de piel es un cáncer que realmente no somos conscientes de ello, no nos cuidamos para ello, o sea, a la hora de tomar el sol y demás, tomamos el sol sin prevención y luego a la hora de que nos salen manchas no intentamos prevenirlo, ni ir al médico ni nada, con lo cual es algo que dejamos a un lado. Pues sí es verdad que hay veces que me confío de que ya estoy morenito y no me protejo. Incluso en invierno, porque en España hace mucho sol y no somos conscientes, la inmensa mayoría de la gente no es consciente de que en invierno también en las partes del cuerpo que tenemos expuestas al sol, pues que conviene protegerlas, no yo con 50, por lo menos con 30, y también dependiendo de la piel de cada persona. Pues creo que en otros países, por ejemplo Australia, sí que la gente está más concienciada en cuidarse la piel. Nosotros queremos en un fin de semana ir a la playa o ir al monte y entonces ponernos morenos porque es símbolo de que estamos guapos o estamos sanos y tal. Eso es el perjuicio, eso es el querernos cambiar nuestra coloración o ponernos un poquito más morenos en poco periodo, en un escaso de tiempo. Eso es lo que hace que se dañe el melanocito y pueda favorecer el desarrollo de cáncer de piel, en este caso del melanoma. Se ha visto que las quemaduras solares que tienen nuestros hijos cuando son pequeños, que son 9, 10, 11 años, que están en la playa y muchas veces pues a lo mejor hemos tenido precaución o no se han bañado y no se han vuelto a poner crema y tal, esas quemaduras son las que aumentan la incidencia de melanoma cuando ya son mayores. Es decir, hay un efecto, digamos, recuerdo. Nuestro deseo, claro, es que nadie tenga que vivir el cáncer de cerca, aunque las estadísticas son severas. Eso sí, podemos hacer y mucho por prevenirlo, sobre todo en la piel. Hemos visitado los laboratorios ISDIN para que nos cuenten qué hay en un fotoprotector, cómo funcionan y, sobre todo, cómo usarlos adecuadamente. ¿Qué es básicamente uno de estos fotoprotectores? O sea, una base cremosa
que aplicas sobre la piel a la que le añades cosas que fotoprotegen o tiene más miga? Muchísima más miga. Lo primero que creamos es una mezcla de filtros solares que pueden actuar de diferente manera y lo que hacen es protegerte del sol. A partir de ahí añadimos otra serie de aditivos que lo que te van a permitir es dar valores añadidos. Por ejemplo, hidratación, por ejemplo, anti-aging, por ejemplo, para que favorecer una absorción muy rápida. Hay veces que añadimos color. O sea, ya cuando hablamos de fotoprotección no hablamos solo de factor de protección, de filtros, sino que damos un plus añadido en cada una de las fórmulas. Determinar estos SPFs es el laboratorio y depende de una cantidad fija de 2 miligramos por centímetro cuadrado. O sea, que como me la aplique cambia la completamente. cantidad que te apliques. Y es importante porque es una cantidad muy abundante. Creo que hay estudios que hablan que menos del 50% de la gente utiliza la dosis adecuada. Un niño, un adulto y problemas de piel importantes y los que se queman, siempre 50 plus, 50 más, pone 50 más. Como mínimo. Alba, me han dicho que este número, el SPF, es cierto en función de que nos la apliquemos adecuadamente. Correcto. Y dicen los estudios que no sabemos aplicar muy bien las cremas, ¿no? ¿Cómo uno debe ponerse esto bien? Vale, pues lo primordial para los fotoprotectores es que debemos aplicarnos 2 miligramos centímetro cuadrado y repetir las aplicaciones como mínimo cada 2 horas. ¿Pero eso qué significa? 2 miligramos, yo no voy por la vida calculando esto. Vale, ¿cómo trasladamos esta información de 2 miligramos centímetro cuadrado a la vida real? Ajá. Por ejemplo, esto está muy ligado a las texturas de los productos. Te voy a poner un ejemplo muy típico, los sprays, que ahora mismo se comercializan mucho, hay muchos sprays en el mercado. ¿Ah, sí? Sí, ese es exactamente como no hay que aplicarse los sprays. Bien. ¿Cómo podemos asegurarnos que hemos realizado una correcta aplicación de un spray? Siempre tenemos que realizar una aplicación de una línea de producto que siga nuestra piel. Ajá. Que nosotros podamos ver cómo el fotoprotector crea una línea sobre nuestra piel. O sea, cerquita, ¿eh? Cerquita, ¿vale? Y luego, muy importante, que la gente no lo hace, extenderse bien el producto, asegurando que llegue a todas las partes de la piel. No vamos a aplicarnos el spray y ya directamente ponernos a tomar el sol. No, es súper importante que nos extendamos bien el producto, asegurándonos que ha llegado a todas las zonas necesarias. Vale. Por ejemplo, muy típico de las aplicaciones corporales, no nos olvidemos los empeines, no nos olvidemos la parte de atrás de las rodillas, que alguien nos ayude a aplicarnos bien el producto en la espalda. Todo esto es muy importante, intentar como que todas las partes de nuestro cuerpo dividirlas y asegurarnos que en todas nos hemos aplicado correctamente el producto. Oye, y el fotoprotector en plan cremita de toda la vida, ¿cuánto me pongo? Porque he visto lo de las cucharillas de café, pero lo mismo, no voy con una cucharilla de café por la vida. Lo ideal para los fotoprotectores faciales, nuestra recomendación siempre es aplicarnos 2 líneas de los dedos del producto. Y con esto, hacer así y asegurarnos que nos lo hemos aplicado por toda la cara. Ajá. Muy importante en la cara, no olvidarnos esta zona, la zona de ¿Ojeras? las ojeras, las orejas. Mucho del cáncer de piel está en las orejas porque es de las zonas que más se olvida aplicar el producto. Tampoco nos podemos olvidar barbilla, cuello y escote. Regresamos al laboratorio de la doctora Marisol Soengas para seguir aprendiendo sobre cáncer, melanoma y cómo llevan a cabo su trabajo científico. Vale, pues si quieres te enseño un poquito cómo nosotros empezamos a probar compuestos en el laboratorio. Vale. Las crecemos en estas placas y cuando ves muchas células, compuestos que realmente no nos han funcionado, porque ves, estos son los controles, están muy iguales. Entonces cuando llegamos a aquí ya nos ponemos más contentos, porque empiezas a ver, pues estas también son células, hay muchas células aquí, pero veis la diferencia, muchas menos, y luego tenemos ya otras situaciones en las que quedan muy poquitas. O sea, todas empiezan igual. Empiezan igual y luego si las tratamos o no las tratamos, si el compuesto funciona, las células no crecen. Y luego también nos interesa la seña de identidad, el código de barras del melanoma. ¿Por qué los melanomas con 2 milímetros de grosor se diseminan? ¿Y por qué un cáncer de mama, por ejemplo, pues se pueden tener centímetros? O de ovario puedes tener un tumor de 1 centímetro o más sin diseminarse. O sea, ¿qué hace a estos tumores tan agresivos? Los tumores como un coche de carreras que tiene muchas mutaciones. Para que los coches avancen necesitan unas carreteras. Entonces, hay tumores que son muy eficientes en aprovechar las carreteras que ya hay. Pero los melanomas, además, crean sus propias rutas de diseminación. Y son capaces de educar e instruir al entorno, el entorno vascular, la vasculatura, todas estas carreteras, para diseminarse.
Aquí en el laboratorio habéis desarrollado al menos una herramienta que es, además me parece tremendamente visual, es importantísimo verlo, precisamente para ver este proceso de preparación, ¿no? Sí, nosotros lo que queríamos era estudiar, digamos, todo el proceso de inicio de los melanomas y de desarrollo y de metástasis, particularmente en las fases más iniciales, que son las que más difíciles de estudiar. Por eso, porque estudiar una célula sola, cómo se disemina por el organismo, eso es muy difícil. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos no seguimos necesariamente solo la célula en sí. Nosotros lo que seguimos es, digamos, lo que estas células tumorales hacen o cómo activan esas carreteras de diseminación para avanzar. ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis aprendido al ver Bueno, este hemos proceso? aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que este proceso de enviar señales para preparar la metástasis ocurre muy tempranamente. Y además, muy interesante, que no ocurre en un único sitio, sino que puede ocurrir en varias zonas del organismo a la vez. Si vosotros averiguáis cómo evitar que este ratón se ilumine, es decir, Claro. no prepare el terreno para llegar, no va a poder realizar con éxito una metástasis, o será mucho más difícil. Será mucho más difícil. Esa es la idea. Eso es un estudio que nosotros decimos de prevenir. En la enorme extensión que es nuestro cuerpo, no dejan de crecer como setas tumores de todo tipo desde que somos muy jóvenes. Pero claro, diversos mecanismos de control genético o incluso el sistema inmune se ocupan de controlarlos. Es solo cuando estos sistemas fallan cuando uno de esos tumores nos puede causar un serio problema. La pregunta que sigue en el aire es: ¿cómo o por qué unos tumores escapan al control de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmune, y otros no? Para seguir averiguando, me acerco al laboratorio de Óscar Fernández Zapetillo, vicedirector del CENIO y director del Laboratorio de Inestabilidad Genómica. Óscar, gracias por recibirme aquí en tu laboratorio. Un placer. Quiero empezar poniendo un poco de contexto. Inestabilidad genómica, para los que no nos dedicamos a esto, ¿de qué trata? Pues la inestabilidad genómica es una propiedad que tienen todos los tumores. Todos nuestros tumores son muy diferentes, pero hay una cosa que conservan, y es que su genoma o su material genético es muy inestable. Se tiende a partir, tiendes a ganar copias de genes o a perder copias de genes. Y esto, que generalmente no debería ser una cosa ser buena, para los tumores sí es bueno. ¿Por qué? Porque les permite tener... que es como si barajas las cartas 1000 veces, y entonces seguramente hay una combinación que es muy beneficiosa para el tumor y le permite acceder. Esta inestabilidad, estos genomas que se parten, se pegan, se hacen grandes, pequeños, eso es la inestabilidad genómica. Desde el punto de vista de buscarle soluciones a los tumores, al cáncer, que es lo que más le interesa a la gente en la calle, ¿para qué sirve estudiar inestabilidad genómica? Una de las cosas que más me atrae, o sea, que a mí más me atraía en la inestabilidad genómica como un problema, es el hecho de que está conservado en todos los tumores. O sea, repetimos muchas veces que cada tumor es diferente y tiene un tratamiento, pero supongo que la fantasía estaría en que haya una propiedad que conservan todos ellos y que pueda explotarla como una vulnerabilidad, ¿no? Entonces nuestra idea fue, bueno, pues si es cierto que los tumores tienen su genoma muy inestable, se está todo el rato cortando y pegando entre sí, aunque parezca contraintuitivo, pero si en esos tumores les prevenimos que los cromosomas se reparen, los vamos a matar, ¿vale? Si todo se está fragmentando todo el rato y prevenimos que se una, entonces a una célula normal no le va a pasar nada porque sus cromosomas no están fragmentados. Entonces está todo bien, da igual que inhibas la reparación. Pero en una célula tumoral, como está todo el rato pegándose y rompiéndose, si no pueden reparar, pensábamos que se podía morir. Y eso primero pasó de ser una idea, lo testamos primero en células, parecía funcionar, después hicimos unos modelos animales, unos ratoncitos donde testar esta idea, y haciendo genética vimos que tenía potencial, y cuando ya tenía muy buen color nos lanzamos a la piscina a hacer nuevos fármacos, y hicimos fármacos que pudieran hacer exactamente eso, y es inhibir la reparación. Y ahí es donde acaba el CENIO. ¿Cuánto tiempo sucede hasta que, en el mejor de los casos, esto llegue a buen puerto, es decir, a la clínica? Sí, hombre, si lo hago yo solo yo, tardaríamos muchísimos años, pero esto, gracias a Dios, es el esfuerzo colectivo de mucha gente. Imagínate los primeros esfuerzos en hacer drogas contra el cáncer, ¿no? Sí. En Filadelfia, unos patólogos, mirando en un microscopio, se dan cuenta de que hay un tipo de leucemia en el que los cromosomas son un poco raros. De ahí tardan unos 15 años en adivinar qué es lo que estaba raro, ¿vale? En identificar el gen que estaba raro. De ahí tardan otros 30 años en saber qué hace ese gen. Y después tardan otros 10 o 15 años en hacer un fármaco que inhibe ese gen. Y al final eso acaba llegando a la clínica y tiene un efecto apasionante. Es un fármaco que es casi curativo en algunas leucemias, ¿no? Sí. O sea, 60 años. Sí, claro.
¿vale? Ahora, a día de hoy, con las herramientas y los juguetes que tenemos en el laboratorio, sabemos que hay un gen que está mal, de ahí hacer un fármaco, si somos rápidos y eficientes, un laboratorio académico puede tardar 4 o 5 años y luego lo que se tarde en ver en la clínica si esto es cierto o no es cierto. Pero el futuro no es tan oscuro como algunas cifras parecen presagiar, ni mucho menos. Sin ir más lejos, el premio Nobel de este año en medicina tiene que ver con investigación contra el cáncer. El estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo se llevaron el galardón por su trabajo en inmunoterapia contra el cáncer, una prometedora nueva vía con resultados tremendos para un reducido número de pacientes todavía. Marisol, ¿cuántos años llevas en esto de la ciencia y sobre todo por qué? Pues llevo desde en la ciencia, pues yo terminé mi tesis doctoral en el 96, así que llevo ya unos cuantos años, pero en el melanoma, pues desde el año 2000 más o menos. Yo si preguntas a mi madre, ella te dirá que yo desde pequeñita, yo me acuerdo de decirle a mi madre, mamá, yo quiero ser científico, así, la vocación la he tenido siempre, la verdad es que sí, sí. Pues me regalaron un juego de esos de quimicefa, de química, y yo en vez de jugar con las muñecas, yo jugaba con el juego este, sí, yo siempre. Mi tesis la hice en el laboratorio de Margarita Salas, que sabéis que es pues, una de las grandes referentes. Uy, totalmente. Claramente. Sí, y de hecho en ese laboratorio, fíjate, pues era muy internacional, hablábamos en inglés en aquel momento, muchas mujeres, y teniendo referente de Margarita Salas, pues para mí es como casi natural, ¿no? Está claro, seguimos siendo una minoría de mujeres en puestos de responsabilidad. La mayor parte de nuestros estudiantes son mujeres, de estudiantes de tesis, también nuestros postdoctorales, pero luego vamos perdiendo a las mujeres según pues se van acercando a puestos de responsabilidad o de dirección. Hay estudios en los que se demuestran que un mismo currículum no se evalúa igual si es por un hombre o por una mujer, el mismo currículum. Y entonces eso, pues claro, contra eso tenemos que luchar, contra esos, digamos diferencias, todavía estereotipos de que la mujer pues a lo mejor no puede llegar a esos puestos, ¿no? Pero a mí realmente lo que me alegra y por lo que realmente me alegra estar en este campo es porque se ha mejorado muchísimo. Me preguntabas cuánto tiempo llevaba en el melanoma, pues claro, muchos años. Y al principio cuando nosotros empezamos a investigar es que era un tumor difícil. De hecho la gente me decía, pero ¿por qué estudias esto? Que no hay tratamiento. No hay nada que hacer. Entonces haber podido ver cómo se ha avanzado en el tratamiento, para mí eso es uno de los grandes orgullos de estar en este campo, ¿no? Se está avanzando mucho y de hecho las compañías farmacéuticas han aprendido que los científicos, los centros de investigación somos mucho más eficientes, reducimos el tiempo porque les podemos, digamos, que acotar pues las muestras o acotar los tratamientos o acotar los fármacos que ellos tienen que probar. En vez de probar 1000, pues van ya mucho más dirigidos, con estudios ya con más datos previos en modelos animales fisiológicamente relevantes. Entonces eso les acorta el tiempo, les acorta la inversión también, claro. ¿Lo vamos o lo vais a curar? Curar. A ver, un científico y un médico, curar es una palabra mayor. Pero lo que sí que se va a conseguir, porque se está consiguiendo ya, es mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida y extender la vida media de un paciente. Eso ya se está consiguiendo. Que ya sea una curación en tumores como melanoma, tendremos que verlo. Todavía quedan tumores páncreas, por ejemplo, es el gran reto. Se va a avanzar. La curación es todavía, para los mayores, pero son avances suficientes como para tener, estar entusiasmados, digamos. Llevamos un buen rato interrogando, aprendiendo, investigando el melanoma y el cáncer en general. Sabemos que el cáncer es muy probable. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres lo experimentarán. Pero también sabemos que podemos hacer cosas para ayudar a prevenirlos, reducir esa probabilidad. Un estilo de vida saludable y, sobre todo en el caso que hoy nos ocupa, protegernos adecuadamente la piel. Una vez aparece, la velocidad es clave. Cuanto antes se interviene en un tumor, mejor pronóstico suele tener la enfermedad. Luego está el asunto de las metástasis, que son las que acaban por cobrarse el mayor número de vidas y que, en el caso del melanoma, pueden darse muy, muy rápido. Por eso, recordemos la regla de A, B, C, D, E de la doctora Borregón
y vayamos al dermatólogo a la menor sospecha. Ya sabéis, mejor prevenir que curar. Dejemos a los investigadores del CNIO con sus experimentos. Egoístamente, nos conviene que sigan concentrados y a lo suyo, pero no antes de robarle unos minutos a la líder de este centro. La doctora María Blasco es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, además de liderar su laboratorio de telómeros y telomerasa, un asunto al que le ha dedicado buena parte de su carrera investigadora. La doctora Blasco ha ganado numerosos reconocimientos por sus aportaciones a la comprensión científica del cáncer y el envejecimiento. María, muchas gracias por recibirnos aquí en el CNIO. Bienvenidos. Llevamos un rato ya en el programa, hemos ido a la calle, hemos preguntado a la gente y cuando le mencionamos la palabra cáncer tienen una reacción dura, muchas y muchos de ellos, ¿no? Es una cosa que les causa todavía miedo a mucha gente. ¿Cómo decides tú o cómo llegas a dedicarle tu vida, tu carrera profesional a investigar precisamente en cáncer? Sí, bueno, siempre me ha interesado entender por qué se producían las enfermedades, ¿no? Entonces mi formación es de bióloga molecular y bioquímica y lo que me interesa entender es el origen de las enfermedades y en particular el origen del cáncer y otras enfermedades asociadas al envejecimiento. Por lo tanto, siempre en mi vida, en mi formación, siempre he intentado intentar entender el origen de estas patologías porque creo que es la única manera realmente de tratarlas eficientemente y curarlas. A lo largo de tu carrera, en un momento dado empiezas a investigar en telómeros, que es uno de los grandes temas, que es también un asunto esencial en cáncer, ¿no es así? Pues sí, precisamente uno de estos mecanismos que están en el origen de muchas enfermedades, también del cáncer, son los telómeros, que son unas estructuras que protegen nuestro material genético. El material genético es lo más importante que tienen nuestras células, ahí está toda la información de lo que tienen que hacer. Y el cáncer tiene su origen también en alteraciones de este material genético. En concreto, en el caso de los telómeros, las células del cáncer, a diferencia de las células normales, que son mortales, que se dividen unas veces y después dejan de dividirse, las células del cáncer son potencialmente inmortales, son capaces de dividirse de manera indefinida. Y esto es gracias a que mantienen estos telómeros largos, ¿no? Y en mi grupo, por ejemplo, estamos intentando destruir los telómeros del cáncer para hacer envejecer y morir a las células del cáncer, porque son células inmortales. En algún lugar te había leído definirlos como si nuestros genes fueran los cordones de los zapatos, esos telómeros son ese trocito plástico de cinta, ¿no? Ese plástico que está protegiendo. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué los conservan o por qué son especiales en el cáncer? Sí, bueno, un mecanismo inherente a la vida. O sea, la vida está diseñada de tal manera que cada vez que una célula se multiplica para dar lugar a 2 células hijas, y eso ocurre todo el rato en nuestro organismo, así se regeneran nuestros tejidos, etcétera, pues los telómeros se van acortando. O sea, justo el ADN que hay al final del cromosoma, lo que sería el plástico, pues cada vez es más corto, y eso es por cómo está diseñada la vida, ¿no? Entonces, en el caso del cáncer, digamos que escapan a ese destino de mortalidad y de tener telómeros cada vez más cortos, activando una especie de máquina molecular que es capaz de fabricar telómeros de nuevas, que se llama telomerasa. El cáncer despierta la telomerasa y esta es una de las características más universales del cáncer, y por eso nosotros en el CNIO, en mi grupo, estamos intentando pues destruir los telómeros del cáncer, ¿no? ¿Cuánto habéis progresado en ello? O sea, ¿cuánto se conoce y cuán cerca está de tener algún tipo de aplicabilidad? Pues bueno, la verdad es que hemos demostrado utilizando modelos animales que si destruimos los telómeros eso es suficiente para bloquear el crecimiento de tumores muy agresivos como cáncer de pulmón o tumores cerebrales como glioblastoma. Todo esto lo hemos hecho en modelos animales, en ratones. En el CNIO también tenemos un programa de descubrimiento de fármacos, es decir, que podemos hacer química médica y encontrar moléculas que sean capaces de hacer eso mismo que hemos hecho nosotros genéticamente en los ratones. Y estamos ahora mismo desarrollando esos potenciales fármacos que irían a destruir los telómeros. En el CNIO tenéis diversos objetivos, entiendo que trabajáis en prevención, trabajáis también en tratamiento y descubrimiento de nuevas terapias. ¿Dónde se está avanzando más? Sí, bueno, en el CNIO hay muchos grupos de investigación y vamos desde entender la estructura atómica de las moléculas hasta desarrollar fármacos que hemos sido capaces después de transferir a empresas farmacéuticas, etc. Una de las apuestas del centro ha sido investigar en metástasis. La principal causa de muerte por cáncer es la metástasis. Es cuando las células del tumor original
han conseguido invadir otros tejidos a través de los vasos sanguíneos y entonces el cáncer se convierte en una enfermedad más difícil de tratar, más, digamos, una enfermedad más complicada. Y esto es porque el proceso de metástasis no se ha estudiado mucho desde el punto de vista molecular. Ajá. Y por eso en el CENIO hemos apostado por traer 3 grupos de investigación al centro, que llegaron hace un par de años, que están estudiando la metástasis y están haciendo avances importantes, por ejemplo, en metástasis cerebrales, en el caso de cáncer de mama, etcétera. De hecho, en el programa hemos podido hablar con Marisol Soengas, con Héctor Peinado, Muy bien. Conocemos el trabajo de Manuel Valiente. Pues entonces también habéis hablado con 3 de los grupos que están haciendo Claro. cosas de metástasis. Es realmente la gran... Bueno, no me atrevo a decir la gran cuestión, pero es una de las cuestiones más candentes. Yo creo que todo en la investigación del cáncer es importante, porque al final nunca sabes de dónde va a venir el nuevo tratamiento que realmente signifique un paso importante en las curaciones. O sea que toda investigación es importante. Pero en el caso concreto de la metástasis es un proceso que por complejo se ha estudiado menos a nivel molecular. Y entonces es lo que pretendemos. En este centro somos muy buenos en entender, digamos, los mecanismos moleculares del cáncer. Y por ello estamos apostando por la metástasis porque digamos que es menos conocida que los procesos de los tumores primarios, digamos. Sí. ¿no? El más reciente premio Nobel en Medicina o Fisiología tiene relación con el cáncer. Ha sido en este caso la gente que ha desarrollado, o 2 de los investigadores que han liderado la inmunoterapia, ¿verdad?, Sí. contra el cáncer. Otra de las grandes, no me atrevo a llamarle nueva herramienta, porque no es estrictamente nueva, pero está en la palestra ahora de una manera muy Sí, destacada. la inmunoterapia pues, es un ejemplo de investigaciones que ocurrieron hace décadas estudiando el sistema inmunológico y digamos, la relación con la célula tumoral. Esto en su momento no era uno de los temas estrellas de la investigación del cáncer. La gente estaba centrada en los oncogenes y los genes supresores tumorales y en cambio ahora ha supuesto una revolución en el tratamiento del cáncer. La inmunoterapia funciona en algunos tumores, en un porcentaje de los pacientes, tiene cierta toxicidad importante, etcétera, pero sí que ha supuesto una revolución importante. En el CENIO es un tema que estamos ahora muchos grupos de investigación estudiando, ¿no?, cómo los temas que estudiamos cada uno, o los telómeros, o el tema que estudia cada investigador, estamos también intentando ver cuál es el impacto en estos procesos de la relación entre el sistema inmunológico y la célula tumoral. Ahora mismo yo creo que se ha convertido casi en un tema transversal, ¿no?, en la investigación oncológica y conviene entender exactamente cómo los distintos procesos del cáncer interactúan con este sistema inmunológico para ver cuál podría ser su impacto en posibles estrategias de inmunoterapia, ¿no? Dentro de las herramientas nuevas que causan mucha excitación entre los que os dedicáis a investigar esto, de un lado está la inmunoterapia, los nuevos desarrollos, y de otro, claramente, herramientas de edición genómica, CRISPR. Eso también es un tema, ¿verdad?, muy transversal. Sí, es muy transversal. En el CENIO lo utilizamos casi todos los grupos para generar modelos animales modificados genéticamente, líneas celulares modificadas genéticamente. Yo creo que ha sido una revolución. Todavía yo creo que está quizá un poquito más lejos de llegar a aplicarse de manera habitual en la práctica clínica, pero es otro ejemplo de una investigación que era una investigación muy básica, muy fundamental, que de hecho se inició en nuestro país, en un grupo de la Universidad de Alicante entonces, que estudiaba unas bacterias que crecen en altas concentraciones salinas, ¿no? Algo, digamos, muy específico de la investigación, no aplicado, y que dio lugar al descubrimiento de unas secuencias, ¿no?, que después han dado lugar a la tecnología de CRISPR-Cas. Estos son descubrimientos de un investigador español, Francisco Mójica, ¿no?, y que yo creo que es un ejemplo que indica la importancia de la investigación. O sea, tenemos que estudiar cada aspecto de la vida celular, incluso también de las bacterias, etcétera, porque puede surgir en cualquier momento un descubrimiento que revolucione la biomedicina. María, hablando de investigación en España, estamos aquí, en el CENIO. Cuéntanos un poco sobre la historia de este centro. ¿Por qué se decide hacer una apuesta, entiendo, grande, sólida, en investigación oncológica? ¿Cómo llega y por qué llega a existir este centro? Bueno, pues yo entiendo, yo no estuve aquí desde el principio, pero entiendo que fue una apuesta, ¿no?, del Ministerio de Sanidad y de este instituto donde estamos, que es el Instituto de Salud Carlos III, para crear centros de investigación de élite, de excelencia, en las principales causas de muerte de la población española. Entonces así se generó primero el CENIO para estudiar el cáncer,
Después se generó el CENIC, que está aquí al lado, para estudiar las enfermedades cardiovasculares, y había en proyecto generar un tercer centro para estudiar las enfermedades neurodegenerativas, pero que no llegó a concretarse en centros de investigación como el CENIO y el CENIC. O sea que fue una apuesta por la excelencia en aquel momento el Gobierno de España, ¿no? para hacerlo aquí en este campus, ¿no? ¿Cómo se mantiene una máquina así funcionando? Bueno, pues hace falta financiación dinero, importante. cerebros. Por supuesto, yo creo que una cosa muy importante es la financiación suficiente, ¿no? En este centro estamos todavía, ahora mismo tenemos la financiación del año 2007. 2007. El máximo fue en el 2009, pero después con la crisis económica, digamos que se recortó la financiación gubernamental a los niveles de 2007. Entonces estamos esperando que realmente esto se recupere, porque otros países vecinos con los que competimos, pues claro, la financiación en ciencia ha ido aumentando estos últimos años, ¿no? Pero aún así, para nosotros no es excusa, y este centro pues se mantiene entre los mejores del mundo, ¿no? O sea, el CENIO está como segundo mejor centro de Europa dedicado a la investigación del cáncer, después del centro de Holanda, y a nivel mundial estaríamos en la posición número 5 en cuanto a los descubrimientos científicos que hacemos aquí en este centro, es decir, que estamos entre los mejores del mundo, pero nos gustaría tener más financiación. ¿Hay algo particular en España que hacemos distinto para que esa financiación no fluya? Bueno, yo creo que hace falta que son decisiones políticas de priorizar la investigación, que eso sea una prioridad realmente para nuestro país. Yo creo que lo bueno es que España es un país de ciencia, que hay centros de investigación como el CENIO, bastantes. Hay una red de centros de excelencia que se llama Centro Severo Ochoa Unidades María de Maeztu. Estamos todos nosotros entre los mejores del mundo en nuestra especialidad, y yo creo que eso quiere decir que este país merece la pena para hacer investigación y que hay que apoyar la investigación. María, ¿y es necesariamente, porque históricamente ha sido financiación pública la que sostiene un centro así, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Bueno, en el CENIO tenemos con mucha financiación de la industria farmacéutica, pero también recientemente tenemos una iniciativa de filantropía individual que se llama Amigos del CENIO, pues parecido a Amigos del Museo del Prado, o otras iniciativas, donde cualquier ciudadano que quiera contribuir a la investigación que estamos haciendo en el CENIO puede hacerlo a través de una donación, ¿no? Es muy fácil, a través de nuestra página web, cenio.es, se puede entrar y hacer esta donación. Además, también últimamente tenemos cada vez más legados, herencias que recibimos de personas que quieren ser partícipes de lo que estamos haciendo en este centro de investigación, ¿no? A cambio, pues reciben información, los invitamos a venir aquí al CENIO y de alguna manera nos ayudan en esta batalla, ¿no? contra el cáncer, ¿no? A través de la investigación. Qué bueno. Quería preguntarte sobre una de las cosas que, si entiendo bien, aquí hacéis, no sé si diferente, pero vamos, le ponéis mucho énfasis. Y es en esta idea en la que no solo hacéis la básica, sino que hacéis una básica con un diálogo constante, no sé si es con la industria, con los hospitales, pero vamos, que no es solo el paper. Correcto. Sí, tenemos contacto con hospitales, tenemos un programa de investigación clínica, que hay oncólogos que están o bien contratados por el CENIO o bien contratados por los hospitales y que se mueven entre el CENIO y los hospitales. Tenemos acuerdos con varios hospitales de la Comunidad de Madrid, quizá uno de los principales es con el Hospital 12 de Octubre, también con el Hospital de Fuenlabrada, donde también tenemos una consulta de genética del cáncer, es decir, familias que tienen muchos casos de cáncer pues pueden saber si tienen alguno de los genes del cáncer mutados, etcétera. Pero no solo con hospitales, tenemos muchísima relación con la industria farmacéutica. En los últimos 6 años al centro han entrado más de 22 millones de euros de acuerdos con industria farmacéutica para co-desarrollar nuevas dianas contra el cáncer. Dinero que entra a los grupos de investigación más básicos. Es decir, que es una manera de conseguir financiación en momentos donde también la financiación ha sido más escasa. María, sobre tu carrera en particular, ¿cómo llegas tú a dirigir este pues bueno, centro? Cuando yo llegué al CENIO tenía una responsabilidad de dirección de un programa, que es el programa más grande del centro, que es el programa de oncología molecular, y después en 2005 fui nombrada vicedirectora de investigación básica del centro, con lo cual yo ya tenía una experiencia previa en gestión de este centro. Entonces, cuando hubo el cambio de dirección, pues yo era una de las candidatas para, digamos, sustituir al anterior director, y así llegó a la dirección del CENIO. ¿Qué le imaginas al CENIO en los próximos, no sé si son 5 o 10 años? El periodo que tú creas razonable para predecir. Bueno, yo creo que el CENIO es un centro en constante cambio, de crecimiento, las líneas de investigación van cambiando, yo creo que es algo bastante único en nuestro país, sobre todo en el contexto de la universidad. Todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es muy difícil, la renovación de grupos, pero centros como el CENIO, y no solo el CENIO, hay otros centros, CENIC,
CRG, el IRB en Barcelona, donde hay siempre una renovación de las líneas, nuevos investigadores que llegan al centro. En el CNIO tenemos una cantera importante de grupos de investigación junior, que llamamos, que son científicos que cogemos en el mejor momento, digamos, de su creatividad y les damos la oportunidad de empezar su grupo. Y entonces yo creo que hacia el futuro veo que este centro pues va a estar siempre trabajando en los temas que estén de actualidad en la investigación del cáncer y que vamos a seguir formando científicos, digamos, de primera línea. Aquí en el CNIO, no solo ciencia, no solo desarrollo de fármacos, terapias, etcétera. Hemos encontrado caminando por los pasillos a estudiantes, a gente muy joven que viene aquí a ver, a mamar, a impregnarse de este tipo de energía. ¿Qué otras actividades lleváis a cabo? Sí, en el centro tenemos más o menos la mitad de los investigadores están en formación. Son estudiantes que o bien están haciendo la tesis doctoral o están haciendo la especialización. Vienen de todas partes del mundo. La lengua en la que hablamos en el CNIO, aunque estemos en Madrid, es el inglés, ¿no? Y tenemos muchas actividades paralelas, ¿no?, en el centro. Por ejemplo, tenemos un decanato de asuntos académicos que permite a los estudiantes tener su propia financiación y organizar sus propias actividades, ¿no? Tenemos una oficina de mujeres y ciencia que empezó en este centro en el 2012, donde nos preocupamos por romper los estereotipos que todavía hacen que, aunque aquí la mayor parte de los investigadores somos mujeres, un 68%, todavía el porcentaje de mujeres que dirigen sus grupos no llega al 50%, ¿no? Y esto pensamos que tiene muchas veces que ver con estereotipos, ¿no?, que todavía hacen que las mujeres pues, esto lo tengan un poco más difícil. Intentamos luchar contra ello, ¿no?, con actividades de esta oficina de mujeres y ciencia, ¿no?, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado la situación, el papel percibido de la mujer en la ciencia en tu carrera, por ejemplo? Bueno, yo siempre, la verdad es que he trabajado con otras mujeres científicas, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral, que es como la formación de científica, con Margarita Salas, que es una mujer que ha sido pionera en nuestro país de la biología molecular. Y después de hacer mi tesis con ella, me fui a hacer mi especialización en Nueva York con Carol Greider, otra mujer que había descubierto la telomerasa. Hoy tiene un premio Nobel de Medicina por ese descubrimiento. Por lo tanto, yo siempre he estado en un contexto de mujeres pioneras y de mujeres luchadoras por la carrera científica. Yo creo que por eso es tan importante también, ¿no?, pues luchar contra estos estereotipos, y por eso en el CNIO estamos poniendo un énfasis especial en ello, ¿no? Otra de las cosas que hacéis aquí, habéis tenido exposiciones de arte, hay un interés que no sé si emana de ti directamente, arte y ciencia, tiene un espacio aquí. Sí, bueno, es que el interés que tenemos realmente es un interés, yo creo que muy importante. Somos un centro nacional, creo que no somos conocidos por la sociedad española, no saben que en España hay un centro de investigación que está entre los mejores del mundo del cáncer. Intentas llegar a la sociedad, pues yo creo que a veces es duro desde el lenguaje científico, porque a veces no se nos entiende a los científicos lo que estamos diciendo. En cambio, a través del lenguaje del arte es mucho más fácil contar a la sociedad la importancia de la investigación. Entonces tenemos una iniciativa que llamamos CNIO Ciencia y Arte, por el cual cada año un artista va a generar obra nueva inspirada en temas científicos, ¿no?, de gran actualidad, ¿no? Y es una manera de dar a conocer a la sociedad la importancia de la ciencia, ¿no? Yo creo que hoy en día quizás los temas más trascendentes, ¿no?, donde está la clave del futuro de la humanidad, son temas científicos, ¿no? Y el arte puede inspirarse también en estos temas, ¿no? En concreto, cuando se habla de cáncer, y un poco al abrir la entrevista te planteaba esa cuestión, ¿no? Hemos dado, incluso nos hemos sorprendido del... No quiero decir el miedo, pero sí la reserva que mucha gente tiene para hablar de algo que todavía es oscuro, desconocido. ¿Es a través de experiencias así como esto? Realmente el cáncer no es algo oscuro, y yo creo que ahí quizá habría que mejorar mucho en contar al paciente de cáncer lo que le está ocurriendo, las opciones terapéuticas que tiene, porque realmente hay muchísima investigación y muchos avances, y el tratamiento del cáncer hoy en día es diferente de cómo era hace una década, mucho más de cómo era hace 20 años o no te digo ya 40 años, ¿no? Quiere decir que se va avanzando, cada vez hay más opciones terapéuticas, y yo creo que si hay conocimiento y transmisión de ese conocimiento habrá menos miedo, ¿no? Muchas veces el miedo está basado en el desconocimiento. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando en contar y poner mucho énfasis en el paciente de cáncer. También saber lo que piensa el paciente de cáncer, tener su feedback, ¿no?, sobre lo que está percibiendo, ¿no? De las tareas que tenemos pendientes, pensando en España, en la población, ¿en qué nos está yendo mejor o en qué tenemos que mejorar más
prevención, investigación, tratamiento. Yo creo que hay que avanzar en todos, en prevención, diagnóstico precoz y tratamiento. Particularmente yo creo que en diagnóstico precoz es muy importante. Para muchos tumores hay maneras de detectar los tumores de manera temprana, por ejemplo, cáncer de mama con una mamografía, con ecografías, también cáncer de colon con colonoscopias o detección de sangre en las heces. Quiero decir que todo lo que sea detectar un tumor cuando es todavía muy pequeño es importantísimo, porque es la única manera realmente de curar el cáncer. Por una simple cirugía, muy a tiempo. Claro, por una simple cirugía se puede curar el cáncer. Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en el diagnóstico temprano va a ser la solución, digamos, para pillar a tiempo los tumores y que sean curables. Casi me das pie a preguntarte sobre una de las herramientas que había olvidado preguntarte, que es biopsias líquidas. De estos se ha hablado, hay cosas en marcha, pero... Sí, yo creo que es una manera de ser menos invasivos, ¿no? También a la hora de... Y tal vez de la prevención, ¿no? Perdona, del diagnóstico temprano. En el tema del cáncer todavía falta tener buenos biomarcadores, ¿no? Que nos permitan detectar, digamos, en un estadio muy inicial los tumores. Hay marcadores tumorales que se pueden detectar, pero normalmente cuando están altos estos marcadores tumorales es que hay un tumor importante ya. Problema ¿no? ya. Por lo tanto, hace falta desarrollar biomarcadores que permitan incluso detectar el tumor antes de que haya aparecido, ¿no? Cuando todavía las células están ya anormales, es posible que desarrollen un tumor y eso sería muy importante para la detección temprana y para la prevención, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que avanzar y se está avanzando en ello, tener biomarcadores del cáncer. En el programa hemos estado dándole vueltas, en particular por escoger un ejemplo o un guía al melanoma, y sería esta idea de antes de que sea maligno, pero empieza a desarrollarse. Claro. Por ejemplo, el melanoma es un caso de diagnóstico precoz o de prevención también, poniendo cremas solares, evitando la exposición al sol, etc. María, ¿con qué titular en los periódicos o en las televisiones te gustaría levantarte un día en relación con la investigación del cáncer? No sé, yo creo que el sueño de cualquier investigador que trabajamos en el cáncer es que haya más noticias como esto de la inmunoterapia, es decir, que de repente haya un tratamiento que funcione en muchos tipos tumorales, que produzca curaciones duraderas, es decir, que realmente tenga un impacto importante en la curación de muchos tipos de cáncer. Yo creo que eso lo iremos viendo en el futuro. Solo hace unos 40, 50 años que estamos investigando el cáncer en profundidad, ¿no? De los años 70 del siglo pasado. Es decir, y el cáncer es una enfermedad complejísima, hay muchos tipos de cáncer, más de 200 tipos de cáncer. Por lo tanto, todavía estamos desarrollando una batería de compuestos y de fármacos para tratar los tumores. Todavía hay tumores que son difíciles de tratar, pero lo que yo esperaría es que en el futuro poco a poco se vayan resolviendo. ¿El objetivo razonable es cronificar esta condición o realmente es curar? Yo creo que el objetivo es curar, ¿no? Curar el cáncer. Curar el cáncer quiere decir que o bien lo has detectado de manera muy temprana porque tienes muy buenos biomarcadores y métodos de detección precoz por cirugía y lo has eliminado, o tienes fármacos que realmente funcionan, que no desarrollan resistencias, que tú consigues eliminar el tumor, ¿no? Algunos tratamientos a lo mejor tienen que estar extendidos en el tiempo para evitar que el tumor pueda aparecer, pero lo que queremos de cualquier enfermedad siempre es curarla, ¿no? O por lo menos tener impactos en longevidad muy altos. Recientemente se conoció la triste noticia de que ha fallecido Paul Allen, el cofundador de Microsoft, a causa de un tumor que pues había conseguido vencer originalmente y al final se ha cobrado su vida. Repito, es una noticia triste, pero es un punto de reflexión interesante. A veces se piensa que es cuestión de dinero o acceso a mejores tratamientos, o cuando Paul Allen pierde la vida por un cáncer, queda claro que no es tema de acceso a mejor tratamiento, es una cosa pendiente de investigación muy seria. Sí, bueno, por supuesto, es una cosa pendiente de investigación muy seria. Uno, por mucho dinero que tenga, si tiene un tumor complicado, con el dinero no puedes evitar, digamos, lo que pueda pasar si el tumor no tiene ningún tratamiento eficaz. Sí que es importante que el acceso de los pacientes sea siempre a los mejores medicamentos. Es importante que en nuestro país se fomente la investigación clínica, que haya ensayos clínicos que traigan los últimos fármacos, ¿no? a nuestros hospitales. Todo esto es importante para tener más opciones terapéuticas. Pero el cáncer
Es una enfermedad inherente a la vida, una enfermedad muy compleja y, bueno, desafortunadamente hay algunos tipos de cáncer que son complicados todavía de tratar, ¿no? Aquí y en cualquier otro sitio del mundo. De hecho, si hubiera un tratamiento, cuando hay un tratamiento realmente que funciona, por ejemplo, la inmunoterapia, esto rápidamente se aplica también en nuestro país. Es decir, no es que haya que ir a otro sitio a aplicarse la inmunoterapia, es decir, es una cosa que funciona muy eficientemente. Cuando algo funciona, rápidamente se aplica en nuestro país también. Esto es una percepción errónea, ¿verdad? Esta típica historia de, no, es que se va al hospital tal a tratarse... Bueno, yo creo que lo que ocurre es que hay algunos hospitales, ¿no?, que tienen más actividad, más volumen de casos de tumores, de oncología, y que tienen muchos ensayos clínicos, por lo tanto están introduciendo muchos fármacos nuevos y claro, en ese contexto pues hay, digamos, más opciones terapéuticas en el contexto de ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Eso es algo que antes en nuestro país a lo mejor era más raro, pero ahora hay hospitales muy buenos también en nuestro país que tienen muchos ensayos clínicos y donde se puede acudir, ¿no? Uno puede formar parte de ensayos clínicos, ¿no? María, muchas gracias por recibirnos aquí en el CENIO.